que vendría a ser los compuestos nitrogenados. Bien. Ya. Entonces, para hablar de compuestos nitrogenados, vamos a hablar de dos grupos funcionales muy importantes que vimos la primera clase, me parece. ¿Se acuerdan que hablamos de los alcoholes, de las cetonas, de los aldehídos, del éster, del éter? Bien, entonces para estos compuestos que son nitrogenados, que su mismo nombre dice nitrógeno, vamos a hablar de dos grupos funcionales importantes, los cuales vendrían a ser las aminas y, bueno, las amidas. Bien, este grupo funcional va a derivar de lo que vendría a ser el amoníaco, ¿sí? El amoníaco, si bien nos recordamos, es el NH3, se le conoce como amoníaco, y pasa a ser amina cuando tiene un radical libre. Quiere decir que tiene el radical y es un NH2. Bien, entonces les había dicho que en general se aprendan, ¿no? Que el radical y NH2, una amina. Sin embargo, estas aminas van a tener clasificación. Van a poder ser primarias, van a poder ser secundarias o terciarias. Bien, entonces cuando yo hablo de una amina primaria, así como cuando hablábamos de carbonos primarios, va a ser porque va a ser reemplazado, ¿no? Un sustituyente. En este caso, la forma general. Entonces quiere decir que esto va a ser un R de radical NH2. Ese es primario. Bien, y entonces ustedes, ¿cómo van a diferenciar? Ah, pues porque en su compuesto, en la fórmula semi-desarrollada, les van a presentar esto. Le van a colocar aquí el ejemplo del radical, por ejemplo, puede ser un etil, un metil o un etil, H3, H2, y unido al NH2. Entonces ustedes inmediatamente dicen, ah, tiene nitrógeno, puede ser una amina o una amida. Característica que la amina con N solo va a poseer lo que vendrían a ser nitrógenos e hidrógenos. Ya, ahora si les dicen clasifica si es primaria, secundaria o terciaria, inmediatamente voy a saber que es primaria. ¿Por qué? Porque solo reemplaza todo esto vendría a ser el radical. Y tengo mi NH2. Si hablamos de secundaria, vendría a ser reemplazado dos, en este caso que hidrógenos, ¿no? Entonces hablaría que sería un NH, radical y radical. Bien, en este caso en fórmula global, pero también se les podría presentar, ¿no? En el examen, en NH y el radical. Recuerden que el radical va a variar, ¿no? Puede ser carbono H3, carbono H3, H2, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes deben identificar. Si yo identifico un NH, esa es una amina secundaria. Por el contrario, si yo solo voy a identificar una terciaria que vendría a ser radical, N radical y radical, entonces si solo hay nitrógeno, es amina terciaria. Si hay nitrógeno e hidrógeno, secundaria. Pero si hay dos hidrógenos y un nitrógeno, es una primaria. Y así nada más la identificamos. Eso es en cuanto a aminas. Bien, entonces, ejemplos de aminas. El doctor, como les dije, les puede poner así. Miren como el primer ejemplo. Básicamente, entonces yo identifico, ¿no? ¿Qué es? Una amina, porque solo tiene nitrógeno e hidrógeno. ¿Y qué tipo de amina vendría a ser? ¿Primaria, secundaria o terciaria? A ver si alguien me responde el micro. ¿Prende su micro? ¿Qué tipo de amina sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Chicos. Entonces, recuerdo y veo que todo esto vendrá a ser mi radical, ¿verdad? Y tengo radical NH2. Si solo les dije que esto deriva del amoníaco, que es NH3, y veo que le falta un hidrógeno, entonces se ha reemplazado uno, primaria, ¿no? Es una amina primaria. Y ahí eso le va a permitir reconocer más que nada en los exámenes, ¿no? Diferenciar si es primaria, secundaria, terciaria. Ahora, la importancia de aprender esto, ¿por qué? Porque este tipo de aminas va a ser importante en estructuras de hormonas como la adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina, como la serotonina o la dopamina, ¿no? Que sabemos que a nivel nervioso estas son secretadas para cumplir diversas funciones.
A nivel, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, hablamos de un nivel simpático o parasimpático. Bien, y estos van a tener características importantes. Estos también son catecolaminas, entonces ustedes más adelante les preguntan la adrenalina, la noradrenalina, esto es nitrogenado, porque tiene aminas en su composición, ¿no? Y bueno, y ahí la importancia de conocer básicamente este poquito de la estructura de lo que son estas hormonas, ¿no? Muy importantes para nosotros. Ya, entonces, eso. Ahora, en cuanto a nomenclatura, la verdad no preguntan, pero sí, a ver, les doy dos ejemplos así para más o menos tener una idea de cómo se nombran. Recuerdan que primero era ubicar, ¿no? Grupo funcional, cadena larga, radical. Ya, en este caso hay grupo funcional, ¿no? Y ya sabemos que este es un grupo funcional llamado amina. Vemos que este vendría a ser el radical. ¿Y cómo se llamaba este radical? El CH3. ¿Se recuerda alguien? Recuerdan que habían radicales alquilo. Muy bien, Karim. Metil. Sí. Entonces tengo que vendría a ser, y recuerden a mí que es en orden alfabético, pero como es el único, entonces yo tengo metil, ¿y qué es? Un compuesto amina. Entonces, eso básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué compuesto es? Metilamina. Si vendría a ser, por ejemplo, este sería un CH3CH2 y el NH2, es mi radical, una amina primaria, que es un etilamina. Ya eso para que ustedes sepan un poquito de esto, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo. Tengo mi cadena, todo es abierta, ¿no? Es lineal. ¿Qué voy a buscar en este caso? Grupo funcional, ¿no? Eh, pero recuerden que son radicales, entonces yo empiezo a agrupar este es un radical, este es otro radical. Recuerden que las aminas son radicales, ¿no? Entonces reconozco otra vez mis radicales. Este radical, ¿cómo se llama? Recuerden que les dije que de preferencia se prendan los tres primeros. El metil, que ya lo usamos. ¿Recuerdan cómo se llama el radical de aquí? El etil, muy bien. ¿Y el otro? Les dije que se aprendan los tres primeros, metil, etil y tiene tres carbonos. ¿Recuerdan cuando empezamos a hablar un poco de nomenclatura también de alcanos, alquenos y alquinos? Cuando era un carbón, con et. Cuando eran dos, met. Cuando eran tres, prop, ¿no? Entonces sería un propil. ¿Ya? Radical tiene esa característica, que termina en il, metil, etil, propil. Entonces, igual, empezamos, ¿no? En orden alfabético. Va antes. Etil, propil, ay, propil. ¿Qué es eso? Una mina. Y ahí está. Así, nada más. Etilpropilamina. Y en este caso, ¿qué tipo de amina sería? ¿Primaria? ¿Secundaria o terciaria? Sería secundaria, ¿no? Porque estamos reemplazando por dos radicales. Muy bien. Ya, chicos. Así. Ahora, continuamos con las amidas. Ya terminamos aminas. ¿Sí? ¿Todo claro con las aminas? Recuerden que solo buscamos en amina con N, nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Del amoníaco. Cuando hablamos de amidas, ya esto es distinto. Recordamos, por ejemplo, aquí el grupo funcional carbonilo, sí, el COOH. Bien, ahora, ¿qué sucede aquí? Hay un reemplazo, ¿no? Se mantiene el grupo, perdón, este es el del carboxilo, carbonilo, el CO, pero vamos a reemplazar el OH por un grupo amino, ¿no? Entonces, un grupo amino más un carbonilo, vamos a formar lo que vendría a ser la amida. Entonces, mi amida voy a encontrar, ¿qué voy a encontrar? Nitrógeno, ya, hidrógeno, ya, pero no se diferencia en esto. ¿En qué se va a diferenciar? En que vamos a encontrar oxígeno y carbono. Y aparte, pues, del radical. Entonces, esa es mi amida. Así la diferencia. Ahora, igual que la amida también se clasifica ya sea en primaria, en secundaria o en terciaria. Si yo hablo de primaria, quiere decir que va a haber un reemplazo, un radical. Se va a reemplazar. ¿Y quiénes van a disminuir? Van a disminuir los hidrógenos, o sea,
el detalle de que ustedes reconozcan si es primaria, secundaria, terciaria en una mina y una mina, es que se fijen en los hidrógenos. Entonces, si yo tengo aquí mi radical, mi CONH2, quiere decir que igual como el amoníaco, hay un H libre que he dejado para el radical, entonces es una primaria, un hidrógeno menos. Si hablamos de secundaria, ay, perdón, si hablamos de secundaria, es que hay dos radicales, ¿no? Dos radicales. Entonces, este es un CONH. Solo un H, ¿no? Porque ya se reemplazaron dos de los tres hidrógenos. Y el terciario, pues solo vamos a encontrar el radical, el CON, otro radical y otro radical, ¿no? Un común con. Entonces, eso básicamente ustedes en su fórmula semi-desarrollada que les van a presentar y les dicen, reconozca qué tipo de compuesto es y les dan un CON, entonces no pueden confundirlo con ácido, no pueden confundirlo con una acetona, no. Ustedes ya saben que si tiene nitrógeno, es un compuesto nitrogenado, que puede ser amina o amida. Pero tiene carbono y oxígeno, es una amida, pero solo tiene carbono, oxígeno y hidrógeno, sería terciaria, porque todos sus hidrógenos han sido ocupados por radicales. Bien, y así yo diferencio mis amidas. Bien, ahora, yo igual de esta misma manera, como ya les expliqué, la amina primaria, la amida secundaria y mi amida terciaria. Y en este caso importante compuesto, la urea, ¿no? Que también van a saber más adelante, cuando ustedes escuchen urea, la urea tiene compuestos nitrogenados, una amida, van conociendo, ¿no? Esas características básicas de la estructura, básicamente. Y ahora aquí también les puse dos ejemplos de nomenclaturas pequeñitas para repasar. Como les dije, en nomenclatura pueden tomarles, pero referente me parece a alcanos, alquenos o alquinos. Y una que otra quizá puedan meter radical. Pero en cuanto a tipo de nomenclatura de grupos nitrogenados y eso, no mucho, pero igual, si es que viniera, van a ponerles así, ¿no? Como son radicales, ustedes deben aprenderse por lo menos los tres primeros. Etil, metil, propil, porque ya saben que como va aumentando los carbonos, se cambian. Entonces sería un butil, un pentil, ¿no? Así. Entonces tenemos la nomenclatura en este caso de las amidas. Ya, en este caso lo reconozco, ¿no? Estructura. Ojo, tengo que ser bien observador. ¿Por qué? Porque yo no solo me voy a fijar, tiene CO, es una acetona. Y por separado, y dicen, no, esta es una amina. No, chicos, todo en conjunto. Visualicen primero bien. Reconozcan que mi estructura es todo completo. Entonces, si es todo completo, es una amida. Ya en eso también tengan cuidado, que a veces lo desglosan y ya se confunde. Todo eso es mi amida. Entonces, tenemos ya el grupo funcional, veo, ¿no? En este caso, claro, mi radical, que sería un propil, pero en este caso, de forma general, ¿no? Lo podemos enumerar. Puedo tener que tengo 4 carbonos, porque tengo 1, 2, 3, 4, considerando que mi amida posee pues carbono. Entonces, en este caso, si es 4, es un but, ¿no? Pero en este caso sería una butanamida, ¿ya? Entonces, en este caso, nombramos así porque posee el carbono. Y en este de aquí, a ver, en este de aquí igual, vemos aquí mi grupo funcional, vemos que tiene un hidrógeno, quiere decir que es una secundaria porque tiene dos radicales y aquí tenemos los radicales. Ahora, como sabemos que un metil, si enumeramos el carbono, sé que un metil, ¿no? Pero y el otro metil, porque también es otro radical. Entonces, en este caso, normalmente es uno o como está en el nitrógeno, 1N, y hablo que son metil, ¿no? Dimetil, metil, amida. Ya, pero como este luego no se sobreentiende, sería un N-metil amida. Entonces, esas cositas para hablar un poquito de nomenclatura. Mm, ya. Ahora, también en su teoría mencionan acerca de los nitrilos. No preguntan mucho, pero los he colocado para tener una idea. Entonces, mi nitrilo, su grupo funcional, que es este que lleva el triple enlace, se llama cianuro ciano. Ya, entonces, lo importante aquí, o lo resaltante es que tiene un triple enlace. Como yo denomino, como yo nombro, pues siempre inicio con el grupo funcional, ¿no? Que en este caso es cianuro de, por ejemplo, todo esto es cianuro de hidrógeno, ¿ya?
cianuro de, y en este caso mi radical, ¿qué es? Un etil, ¿no? Etilo. Cianuro de, en este caso todo este radical venía a ser un isopropilo. Son ejemplos. ¿Ya? Ahora, aquí también les puse ejemplos para reconocer, ya sea si visualizo una amida o si visualizo solo aminas. Aquí están el grupo de catecolaminas que les dije de hormonas o neurotransmisores, ¿no? Que pueden ser como la adrenalina, noradrenalina, y les enseñé, ¿no? Serotonina, dopamina. Entonces, cuando ya ustedes tengan esa estructura, ya van a saber más o menos de qué tipo de grupos funcionales están conformados. Porque no solo van a ser las amidas, sino también, miren, tenemos un COH. ¿Qué grupo funcional es este? ¿Recuerdan? Un grupo funcional carboxilo. Sí, ¿verdad? Del ácido carboxílico. Muy bien, entonces miren, también puede ser eso. ¿Qué más tiene? OH, o sea, grupo funcional alcohol. Y miren el anillo característico que hemos visto, ¿no? ¿Recuerdan? Del benceno. Entonces, ¿ven la importancia de agrupar todo esto en química orgánica? La importancia que tienen estas moléculas y la estructura de las que están compuestas. Entonces, así ya voy reconociendo y ya voy diciendo, ¿no? Así también conocer pues sus propiedades tanto físicas y químicas y cómo estos, por ejemplo, en el caso de fármacos, cómo iban a interactuar con nosotros o cómo es que si funcionan o se ven inhibidos por ciertas sustancias también, ¿ya? También eso es importante para farmacología, por ejemplo, que se lo ven como en séptimo ciclo. ¿Ya? Entonces, hablar aquí también de grupos nitrogenados, hablamos de los famosos aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos, también así. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Es la unidad básica de mi proteína. Bien, este posee dos funciones orgánicas. O sea, básicamente esta es mi estructura de mi aminoácido. ¿Por qué aminoácido? Porque tiene grupo amino. Ya, entonces tenemos que un carbono central. Ese carbono central, ustedes ya saben que como tiene la propiedad de autosaturación, es un tetra, ¿no? Cuatro espacios. Se tiene que unir a cuatro elementos, cuatro radicales o, no, en este caso son distintos. Entonces, este carbono, por aminoácido, ya tiene grupo amino. ¿Qué más tiene? Tiene un hidrógeno. ¿Qué más tiene? Tiene un grupo funcional carboxilo y tiene un radical X. ¿Ya? Entonces, estos sí tienen que recordar su estructura. ¿De qué está conformado mi aminoácido? Ya, grupo amino, carbono, grupo amino, hidrógeno radical y grupo carboxilo. Ya, cuando estos se unen, se empiezan a unir, van a formar lo que vendría a ser un tipo de enlace. Entonces, un aminoácido más un aminoácido forman un enlace peptídico, ¿no? Tengo acá mi aminoácido. Este va a ser el enlace peptídico. Así se llama, enlace peptídico. Y pues estos aminoácidos van a ser clasificados como esenciales y no esenciales. ¿Por qué? Porque hay aminoácidos que nuestro organismo sí puede producir, ¿no? Los no esenciales. Pero hay otros, como los esenciales, que yo necesito ingerirlos en la dieta diaria. Y entonces esa es la diferencia, no esenciales y esenciales. Y aquí les puse la lista. Ahí. Ahora aquí también miren esto en su estructura, y cierto, ¿no? Vemos ahí que tenemos grupo amino, vemos que tenemos grupo carboxilo, vemos que tenemos un radical, vemos que tenemos, ¿no? Un hidrógeno. Entonces, esos vendrían a ser nuestros aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, ¿por qué son importantes? Porque al unirse van a generar cadenas. Y estas cadenas pueden ser péptidos o pueden ser lo que conocemos como proteínas. Entonces, si yo hablo de péptidos, es porque va a haber como que la cantidad de aminoácidos va a depender si es de 2 a 10 o si es de 10 a 100, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de péptido, va a ser la unión de aminoácidos mediante el enlace que ya hablamos, el peptídico. Ahora hablo de un oligopéptido cuando va de 2 a 10 aminoácidos. Hablo de un polipéptido, o sea, varios, de 10 a 100 aminoácidos. Entonces, una proteína vamos a inferir que vendría a ser mayor a 100 aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí vemos, miren, este es el enlace peptídico que se da entre el hidrógeno
y el OH del grupo carboxilo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la oxitocina, que va a ser una hormona a nivel de hipófisis, ¿ya? Que se va a secretar muy importantemente en el caso, por ejemplo, en el embarazo. La oxitocina estimula, eh, en el caso de contracciones uterinas y también para lo que vendría a ser la lactancia. Entonces, este es un neuropéptido, o sea, un oligopéptido porque tiene 9 aminoácidos, ¿no? Son 9 aminoácidos, así. ¿Bien? Entonces, cuando oxitocina, ¿qué es? Ah, pues una proteína, pero ustedes ya, como ya saben, se acuerdan, ¿no? Pero para ser más específicos, 9 aminoácidos, es un oligopéptido. ¿Por qué es un oligopéptido? Porque está conformado de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Pues va a ser una estructura funcional de mi proteína conformado por, ustedes se explayan, ¿no? Entonces, así. Ahora, las proteínas, entonces, como les mencioné, por inferencia ya vamos a hablar que va a ser la unión de más de 100 aminoácidos. Estas van a ser moléculas complejas, van a ser importantes y también van a tener pues origen tanto animal como vegetal. Ahora, ¿por qué son muy importantes? Ahora, ya, antes de eso, aquí miren, tenemos una estructura de una proteína. Cada circulito, o sea, cada aminoácido, recuerdan que puede ser un esencial o no esencial. Por ejemplo, por eso es que aquí les ponen, ¿no? Y lo importante es reconocer la estructura base de mi aminoácido. Ahora, ¿por qué son tan importantes las proteínas? ¿Por qué? Porque van a tener función enzimática, como la tripsina, ¿no? A nivel de degradación de proteínas, por ejemplo, ¿no? En el estómago. Entonces, ustedes ya van a ir conociendo cómo estas se van a activar para formar este tipo de enzima, que es la tripsina. ¿Ya? También vamos a tener que son reguladoras en la calmodulina. Esto lo van a ver el otro ciclo en biología, me parece, a nivel de uniones celulares. Si hablamos de reservas, la ferritina, que es muy importante, ¿por qué? Porque ferritina fierro, ¿verdad? Importante también y relacionada con lo que vendría a ser la anemia, ¿no? Eso también lo van a ir viendo poco a poco. Transporte, como la hemoglobina, aquí hablamos de la hemoglobina. Importante porque vamos a encontrarlo en nuestros glóbulos rojos, ¿no? Conocidos también como eritrocitos, hematíes, van a tener esta hemoglobina. ¿Por qué? Porque va a permitir un intercambio, ¿no? De nutrientes, que es muy importante, el oxígeno, a nuestras células. Ahora, contráctiles, lactina, ¿no? Importante en la contracción muscular, actina, miocina, también en el otro ciclo lo van a ver. Entonces vamos a ver cómo estas van a tener función para esto, en este caso, contracción a nivel muscular, a nivel del corazón, el miocardio, ¿no? Ahora, protección, anticuerpos, inmunoglobulinas también conocidas, inmunoglobulinas. Entonces ustedes quizá han escuchado, ¿no? IgA, IgM, ya. Cuando preguntan qué es, automáticamente, son proteínas, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿para qué? Para la defensa, ¿verdad? Para nuestra autoinmunidad. ¿Ya? Eso también lo van a ir viendo en inmunología más que nada. Hormonas, la insulina, importante la insulina, ¿verdad? ¿Insulina dónde? Pongo el páncreas, células betas. ¿Qué son? ¿Qué secretan? Secretan proteínas. ¿Qué función tiene? Que la insulina va a permitir que la glucosa que está en sangre pues entre a las células, porque nosotros hay que reconocer que el principal nutriente de nuestras células para que funcionen correctamente va a ser la glucosa. ¿Y quién me va a permitir que ingrese a mi célula? Pues la insulina, que es una proteína. Entonces ustedes van a recordar que está compuesta por aminoácidos, incluso saben su estructura ya, ¿no? Ahora, estructurales, la queratina, ¿no? A nivel de piel, entonces dan estructura y protección. Bueno, a ver, ya, aquí tenemos qué clase de amina es cada una. A ver, les puse estos ejemplos. En este caso, ¿qué amina sería? Porque ya les puse que es una amina. ¿Qué tipo de amina serían? ¿Qué tipo de amina serían? La primera, la de aquí, chicos. Esta, ¿sí ven? Ya, esa. ¿Qué sería? Amina primera, secundaria, terciaria. Hola. Acuérdense que cuando vemos solo un N quiere decir que los tres hidrógenos pues se han salido, ¿no? Entonces sería una terciaria.
amina terciaria. Si vemos a un NH secundaria y si tenemos NH2 es una primaria. Entonces miren aquí también otra vez le coloqué la epinefrina, porque así como nosotras lo producimos endógeno, también podemos a nivel exógeno, ¿no? Y eso lo van a ver también su importancia yo soy en farmacología. ¿Ya? Y bueno, y también un importante neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central que vendría a ser el GABA. En este caso, una amida, ¿verdad? Ya. Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta?